en el marco del Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, que en 2019 ha tenido como lema Formación en competencias a lo largo de la vida y diversidad educativa, hemos hablado con algunos de los profesores e investigadores que han participado en este encuentro internacional en su 24ª edición. Tenemos el gusto de compartir de nuevo este tiempo de radio con el profesor Ramón Ferreiro Gravier, pedagogo cubano residente en los Estados Unidos de Norteamérica, una vida dedicada a la formación de maestros y capacitadores. Muy buenos días, profesor. Buen día, es un María placer Jesús. tenerle aquí en torno a este congreso en donde ha presentado una de las ponencias centrales. También ha grabado alguna videoclase y algún podcast. Así que hoy le voy a pedir que nos hable de algunas de las cuestiones que ha planteado en este encuentro, pero pensando también en nuestros oyentes de Radio 3. Y en este verano hemos tenido ocasión de volver a escuchar algunos de los podcasts sobre el maestro, cómo ser un buen maestro. Cada año nos sorprende con algo nuevo y siempre recuperando también la tradición, esas bases de la pedagogía, de la didáctica. El profesor Ramón Ferreiro Gravier es pedagogo, psicólogo, profesor emérito de la Nova Southeastern University en Estados Unidos, en Miami, pero es doctor honoris causa por varias instituciones, entre ellas la Universidad Mexicana Santander. Es importante porque hace muy pocas fechas, ahí mismo en ese contexto, también participó en un encuentro internacional en donde habló del tema que hoy le proponemos, profesor, para esta conversación. Ese boom de las neurociencias en la educación y la didáctica, mitos y realidad. Me gustaría comenzar por ver un poco ¿qué se entiende por neurociencia? Y se lo pregunto porque usted es psicólogo, es pedagogo y con una formación a lo largo de toda su vida vinculada con la formación de los maestros. Así que, ¿qué significa para un maestro, para un pedagogo, la neurociencia? Bueno, pues significa o puede potencial significar mucho. Si nos remontamos a la antigüedad, varios célebres pensadores de la antigüedad fueron capaces de llamar la atención acerca del papel del cerebro en el proceso de conocimiento y por lo tanto en la labor de educar, de enseñar. Aristóteles planteó con mucha precisión que ahí en el cerebro radicaba el aprendizaje, radicaba el proceso de conocer la realidad. Hoy por hoy, ¿qué se entiende por neurociencia? Pues un campo, un área transdisciplinaria que se ocupa de estudiar el comportamiento humano en su más amplia acepción. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Y para descubrir eso, es decir, precisar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, se necesita del concurso de distintas disciplinas científicas. No basta con la biología, no basta con la genética, no basta con la psicología, no basta con la lingüística. Es decir, se requiere de un conjunto de disciplinas para profundizar y saber cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Es realmente interesante, ¿verdad? Entonces, más que multiciencias, más que interciencia, lo correcto es la transdisciplinaridad. ¿Qué significa eso? Que cada una de las ciencias que convergen pierdan sus límites a la hora de estudiar el cerebro y cómo ahí se produce el conocimiento, ahí están nuestros sentimientos y ahí está la razón de nuestros comportamientos. Ahora, ¿es eso importante para los maestros? Trascendente, porque somos los maestros, los profesionales de la sociedad que formamos en formas valiosas de comportamiento,
de reacciones sociales, de sentimiento, etc. Entonces, la fundamentación neurocientífica es muy necesaria para todo buen profesor. Usted en una de las intervenciones en este encuentro, recuerdo que nos mostraba una imagen en la que el lema era: cuando uno enseña, dos aprenden. Exacto. A veces los maestros, cuando se encuentran en el aula, es complejo el que tengamos presente pues el tema de las neurociencias, qué significa, cómo funciona todo esto. Es algo más práctico, es un trabajo del día a día. Por eso me gustaría, profesor, retomar alguna de las cuestiones que planteó en sus intervenciones, y era el recuperar a Vygotsky. En otros escritos suyos vemos esa vinculación también de los pedagogos clásicos, de los psicólogos clásicos, con todo este boom que ahora se está promoviendo de pues, la importancia de lo neurológico para la didáctica. Me gustaría que nos hablase un poco de esos principios de Vygotsky y cómo se relacionan con lo que luego hablaremos, el tema de la neurodidáctica. Bueno, Vygotsky, Lev Semyonovich Vygotsky, nace en 1896 y muere en 1934. Es reconocido como el Mozart de la psicología porque vive muy poco tiempo y produce mucho. Bueno, pues su producción científica tiene que ver con las neurociencias, con lo que hoy hablamos, decimos, nombramos neurociencia. El judío, eslavo, todo un genio, hablaba varios idiomas, pero se caracterizó por trabajo en equipo. Él formaba equipo con otros contemporáneos que a su vez tenían otros puntos de referencia y otras fortalezas a la hora de estudiar los fenómenos en general de la educación y en particular de la enseñanza. Entre esos compañeros hay otro judío de apellido Luria, Alexander Luria, que muere en 1977. Y entonces Luria, judío como Vygotsky, era neurofisiólogo y fue parte del equipo de Vygotsky, y el que, capitaneado, liderado por Vygotsky, profundiza en las bases neurofisiológicas de los procesos nerviosos psicológicos superiores. O sea, por una parte Vygotsky dice, bueno, entre las múltiples diferencias entre un hombre, un ser humano y un animal, es que nosotros compartimos con ellos procesos, pero los nuestros son superiores. Por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, nosotros son superiores. Y Luria fue capaz de acercarse, aproximarse, de acuerdo a la tecnología, al estado del arte de aquel momento, a la fundamentación neurológica, neurofisiológica de los procesos mentales superiores destacados por Vygotsky, ¿verdad? Es importante porque a veces los medios de comunicación nos deslumbran y parecen cosas nuevas. Ajá. Y esto tiene una fundamentación profunda y además, como nos dice, de un trabajo en equipo. Por eso, si le parece ahora, me gustaría que nos hablase de la neurodidáctica, porque en la presentación de esta conversación hablábamos del boom de las neurociencias en la educación y la didáctica, mitos y realidades. A veces los maestros, los profesores, tienen la impresión de que los investigadores están trabajando en conceptos nuevos muy alejados del día a día en las aulas. Por eso me gustaría que nos hablase de la neurodidáctica. Perfecto, con gusto. Por ejemplo, la misión de un vendedor es vender. No cobra, no vive, sino vende. La misión de un maestro es que el alumno aprenda. Esa es la misión.
Aprendizaje en el sentido amplio de la palabra, no solamente aprendizaje de datos, de información, sino de rasgos de comportamientos, de conductas, de forma de pensar, de sentimiento, etc. Aprendizaje en el amplio sentido de la palabra. Esa es la misión del maestro, que el alumno, que los estudiantes aprendan. Desde la perspectiva de Vygotsky, el aprendizaje es el pretexto para la formación del ciudadano. Desde la perspectiva vygotskiana, el aprendizaje es el medio, la herramienta, el instrumento para hacer de una persona cada vez más humana, más noble, más capaz, más dispuesta a ayudar, más presta al trabajo en equipo, es decir, ciudadano virtuoso. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿dónde radica la capacidad de aprender? La capacidad de aprender radica en el cerebro, en la corteza cerebral. Entonces, es ahí el papel de las neurociencias. En la misma medida en que se desentrañe todo lo relacionado a cómo funciona el cerebro en general y en particular su corteza cerebral y más aún los circuitos neuronales, en esa misma medida el maestro va a tener más herramientas, más estrategia, más comprensión de qué hacer y cómo hacerlo para que el alumno aprenda. Porque el aprendizaje radica en la corteza cerebral. Pero no solamente un tipo de aprendizaje, digamos, el motor, no solamente un tipo de aprendizaje, digamos, el eminentemente cognitivo, intelectual, de conceptos, leyes, principios, modelos. No, también incluye el de los rasgos de personalidad y más aún el de los sentimientos, del afecto, de las emociones. Se aprende todo. Todo se aprende y la base neurológica, neurofisiológica es la corteza cerebral. El proyecto de investigación más magno de hoy por hoy se llama Proyecto Cerebro. Empezó en la era Obama, cuando Obama era presidente de los Estados Unidos. ¿Y sabes quién es el líder de ese proyecto? Te lo cuento, un español. De apellido Yuste. Busquen en Google, en Internet, pongan Rafael Yuste, Y-U-S-T-E. Es español radicado en la ciudad de New York, profesor de la Universidad de Columbia. Es el líder del proyecto multimillonario que hoy por hoy está dedicado al estudio del cerebro. Más de 500 laboratorios están de una forma u otra colaborando para comprender cada vez más el funcionamiento del cerebro. Porque comprendiendo cada vez más cómo funciona este órgano maravilloso, se va a tener más claridad en por qué reaccionamos de una forma, por qué reaccionamos de la otra, nuestras capacidades potenciales para aprender una u otra cosa, etc. Entonces, sentimos orgullo que un español lidere a nivel mundial el proyecto más millonario de hoy por hoy con relación a la ciencia en general y en particular a las neurociencias. Como antes hablábamos, todo tiene una base y todo pues se va acrecentando con esas investigaciones y con ese trabajo en equipo. Pero volviendo un poco a la realidad cotidiana, al día a día de un maestro en un aula, tenemos que recordar que el profesor Ramón Ferreiro Gravier es el creador del método ELI de aprendizaje cooperativo y de las competencias profesionales didácticas. Este método, estas funciones ELI se han ido desarrollando y ampliando en distintas publicaciones
Hemos hablado en otras ocasiones de ese método, pero hoy me gustaría, profesor Ramón Ferreiro Gravier, que nos hablase de esas funciones didácticas críticas. Exacto. Que se extraen de este método ELI, vinculadas con la neurociencia, para que veamos cómo es algo también de sentido común y que el profesor puede ir formándose también en ese día a día en el aula. Claro. Por ejemplo, una función didáctica imprescindible que todo buen maestro sabe que tiene que cumplir es la captación de la atención. Si el niño, la niña no presta atención, no aprende. Entonces, hay una competencia básica, elemental de todo buen maestro: captar, mantener y contribuir a desarrollar la atención voluntaria, consciente de las personas. Y eso tiene una base neurofisiológica, la atención. Entonces, hay toda una serie de procesos a nivel de corteza cerebral que indican cuándo uno está más presto a atender y cuándo menos presto a atender. Y qué facilita que uno capte la atención del otro. Esa es una. Pero hay otra que quizás menos conocida, que es la del procesamiento de la información. Piaget señalaba en su momento que nadie aprende si no se relaciona directamente con el objeto de aprendizaje. En otras palabras, Piaget decía, para que un niño aprenda, tiene que tocar, oler, tirar, morder, etc. Es decir, relación directa con el objeto de aprendizaje. Dicho de otra forma, para aprender a nadar te tienes que meter en el agua. Para aprender a andar en bicicleta, tienes que subirte en ella, caerte, volver, etc. Bueno, pues esa función la hemos denominado procesamiento de la información. Para aprender tienes que procesar información, ponerte en contacto directo con la información y tratarla. Esa función es la que permite el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, en la misma medida en que el niño lee o en la misma medida en que el niño observa, en la misma medida en que el niño escucha y a partir de lo que lee, ve, escucha, etc., realiza actividades, en esa misma medida está procesando información y ese procesamiento de la información incide en que a nivel de corteza cerebral, ahí las bases neurofuncionales del aprendizaje, de la neurodidáctica, él hace sinapsis. Sus neuronas, sus circuitos neuronales se ponen en conexión y él aprende. Todo aprendizaje tiene una fundamentación en las neurociencias y todo esto ayuda al profesor a ser más profesional cada día. Es decir, ejercer una docencia con más plenitud en cuanto a qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es la trascendencia de cada cosa que hago en el salón de clase, en el aula. Recordamos dos de los libros más recientes del profesor Ferreiro Gravier, en los que se desarrollan todas estas cuestiones y en especial el método ELI, cómo ser mejor maestro. Recordaba que en el congreso pasado, pues precisamente grabamos un podcast sobre esta cuestión y el otro, pasión por la enseñanza, las competencias profesionales didácticas del método ELI. Y en este punto, profesor Ramón Ferreiro Gravier, tenemos encima de la mesa un nuevo libro suyo que además precisamente se presentaba en ese congreso de principios del año 2019 en la Universidad Mexicana de Santander. Es El maestro investigador, el método Javi de investigación educativa aplicada. Me gustaría que nos hiciese una presentación de este texto, profesor Ferreiro Gravier. Con gusto y en síntesis. Llevamos trabajando en el método ELI muchos años
Y llegó un momento en que dijimos, para seguir investigando necesitamos de la ayuda, de la colaboración consciente del maestro. Pero no como simples consumidores, sino hacer que ellos también contribuyeran a nuestra investigación de una forma productiva y de una forma personalizada, que cada uno, a su vez que contribuía con nosotros en nuestra investigación, ellos también investigaran, haciéndolos a ellos, por lo tanto, protagonismo. Entonces, eso se inscribe en este movimiento de maestro investigador. El maestro, para ser cada vez más profesional, tiene que hacer trabajo científico, al menos documentar y sistematizar su práctica, al menos. Entonces, si nosotros preparamos al maestro para que documente y sistematice su práctica y a su vez la dé a conocer, pues eso es valiosísimo y eso nos daba a nosotros un insumo extraordinario para contrastar, comparar lo que nosotros queríamos demostrar con lo que ellos en la práctica a partir de orientaciones realizaban, con una autonomía, con un compromiso total con su docencia, ¿verdad? Entonces, poco a poco se fue gestando el método HAPI, de investigación educativa aplicada. Es decir, que cada maestro se convierta en un investigador de su práctica y vaya dando a conocer los resultados, pero a su vez los procesos de investigación que sigue para plantear su propuesta didáctica. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acercado también esta publicación que es fruto de esos años de investigación, un paso más. Estaba recordando pues que ELI, la palabra ELI, se refiere a la enseñanza libre de improvisación, es decir, basada en unos conocimientos, en una preparación. Como en otras ocasiones nos decía, la base de una buena improvisación es precisamente una buena preparación. Por eso, profesor Ferreiro Gravier, me gustaría que nos explicase las siglas HAVI, ese método HAVI del maestro investigador. Bueno, en este caso HAVI no es una sigla. HAVI es un nombre propio que se escogió porque coincidentemente en los grupos base de maestros que documentaban y sistematizaban su trabajo profesional, habían varios Javier y predominaba ese nombre coincidentemente y se decidió que el nombre fuera ese, ¿verdad? Por la contribución que hacían los Javier, que formaban parte del grupo base. Un homenaje a esos maestros. Esfuerzo que esos maestros estaban aportando a la gestación del método, ¿verdad? Como nos dice, protagonistas de esa investigación educativa aplicada. Muchísimas gracias, Ramón Ferreiro Gravier. Sé que tiene que volver a ese contexto del Congreso Internacional y le agradezco muchísimo que nos haya dedicado este tiempo en la radio de la UNED y hasta el próximo año, que será el 25 aniversario de ese Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento. Hasta muy pronto. Pues muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a sus muchos oyentes. Gracias. Interestatic, el Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, organizado por el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED, se enmarca también dentro de las actividades del Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural y del Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad, másteres universitarios de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. En Canal UNED, canal.uned.es, tenemos una serie de podcasts que recogen intervenciones de docentes e investigadores que han participado en este encuentro internacional en esta y en otras ediciones. Interestatic 2019, un programa de la UNED en Radio 3. Y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es.